Ya. Sí, ahora sí. Hermanos, luego de la oración inicial, vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy y donde nos quedamos, que es para iniciar el capítulo 9 del Evangelio según Mateo, ¿no? Vimos entre los capítulos 5, 6 y 7 un primer gran discurso de Jesús, el sermón de la montaña, que incluye la maravilla de las bienaventuranzas y todo lo demás, que es la ética de Jesús. Jesús nos enseña cómo vivir. Luego el capítulo 8, que es el que vimos el martes pasado, que hay relatos y algunos milagros de Jesús. Y en este capítulo 9 vamos a ver en la misma línea relatos y milagros. Entonces el primero, empezando el capítulo 9, versículo del 1 al 8, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le preguntaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: Este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Gracias, Tita, muchas gracias. Miren, antes de comentar la perícopa misma, yo quiero invitarlos porque una vez más aparece este concepto que una hermana el martes pasado dijo si podíamos explicarlo. Yo le dije, mira, mejor que explicarlo, vamos a compartir por el WhatsApp del grupo eh, dónde aparece el concepto. Y acá lo tengo a la mano si ustedes también lo han seguramente leído. Pero para que estemos todos en la misma sintonía, es el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿No? ¿Y qué dice Daniel, profeta de Israel? ¿Qué dice Daniel? Dice, comillas, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Y punto. Esa es, queridas hermanas, queridos hermanos, toda la mención que hace Daniel y el Antiguo Testamento sobre el Hijo de Hombre. Pero Jesús se va a autodenominar, se va a denominar a sí mismo Hijo del Hombre. Y lo va a hacer más veces que en ninguna otra calificación. Alguien podría decir, no, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el enviado, Jesús, cualquier calificativo. Pero Jesús prefiere a todos claramente, y lo ves por la cantidad de veces que lo repite, es Hijo del Hombre. Y por eso era interesante la pregunta de la hermana y que la respuesta fuera precisa como la tienen. Y les repito, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, lo que he leído, ¿no? Como Daniel en una visión nocturna ve un hijo de hombre que desciende de las nubes y a quien le es dado el dominio, la gloria y el reino, a quienes le sirven todos los pueblos, naciones y lenguas, cuyo dominio es eterno y no pasará, cuyo reino no será destruido. Miren, profecía de Daniel, hijo de hombre, y Jesús adopta eso como su distintivo.
Interesante, ¿no? Bueno, y acá, y gracias a que otra vez se repite, porque y a mí se me iba a pasar, habíamos contestado por el WhatsApp, pero mejor reforzarlo como ahora, ¿no? Bueno, pero regresemos a la perícopa misma, ¿no? Un paralítico tendido en una camilla, la fe de sus amigos, la fe del hombre y el diálogo que se produce, porque Jesús lo cura y el diálogo es fundamental, ¿no? Cuando dice acá, lo voy a marcar, lo marco en amarillo. Dice, ¿qué es más fácil decir? Pregunta Jesús. ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería más fácil o qué es más difícil? Manolo, Sí, sí, Tita. este, bueno, es, este pasaje de Mateo 9 es el mismo de Marcos, cuando los amigos, al no poder ingresar por la puerta, lo dejan caer por el techo, si es que no me equivoco. Pero no, pero Eh, claro, es pero parecido pero diferente, ¿no? diferente, bueno. Porque no, eh, Juan lo tiene igual. Juan lo tiene igual, pero con más elementos en la piscina de Bethsaida, el tema de las ya, ya, ya. ovejas, Juan lo tiene. Pero el de Marcos es un poquito diferente porque lo bajan por el techo, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Pero aquí entre decir tus pecados te son perdonados o levántate y camina, ambos tienen el mismo valor eh, de, de, de ser un milagro, ¿no? Ambos, porque ¿quién dice tus pecados te son perdonados? Dios, solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y quién dice a un paralítico, levántate y camina? Alguien que tiene el poder sobre la parte humana, sobre todo lo que es terrenal, y solamente eso lo puede tener Dios. Entonces, aquí Jesús les está diciendo a los fariseos que Él es Dios, ¿no? El problema es que tenían los fariseos el corazón tan cerrado que era evidente lo que veían, era claro, pero ellos no lo podían ver, no lo querían ver. Claro, Bueno, ¿no? eso, Sí, eso mira, fue. de lo que has dicho, un comentario nomás. Mira, se te sale y siempre lo escucho y siempre les trato de corregir. Cuidado cuando digan la palabra fariseos, ¿no? Porque estamos cayendo en el error común, que los fariseos son enemigos de Jesús, cuando no es así para nada. No es así para nada. De repente, más adelante, vamos a hacer una sesioncita otra vez del tema de los saduceos, los sacerdotes. Acá habla, mira, acá en ningún momento dice fariseo, pero se nos va, en automático se nos va el pensamiento, ¿no? Dice, algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Entonces, son unos escribas y decimos fariseos. Los fariseos eran y son, porque siguen siendo linda gente. Linda gente. Van a decirme que yo soy un loco, pero no. Es que confundimos al fariseo con, con lo que es en general los sacerdotes en Israel en el tiempo de Jesús. Y esos sacerdotes en el templo, que son unos terribles, son los saduceos. ¿No? En fin, ya lo explicaremos en otro momento, pero para dejarlo ahí. Ahora, igual la pregunta queda, porque tu comentario, Tita, me parece bien acertado, pero igual, ¿qué es más fácil decir? Dice Jesús. ¿Lo uno o lo otro? Y definitivamente yo creo es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados. A ver, di, levántate y camina y que el hombre se levante y camine, ¿no? Lo otro son palabras y al final tengas o no tengas la fuerza, si eres un hablantín, ahí está, ¿no? Pero entonces, y por eso dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra, poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa. ¿No? Claro, como diciendo, oye, hablar, al final cualquiera habla, pero hechos y no palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es más difícil? Es más difícil hacer el milagro mismo. Entonces le dice, ok, entonces yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico dejó de serlo, se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Es, es un texto breve, ya conocido, pero maravilloso, ¿no? Maravilloso por lo que tiene. Miren, hay tres acciones. Uno, levántate. Dos, toma tu camilla. Y tres, vete a tu casa. Son tres órdenes en una. Que se levante, que tome su camilla y que se vaya a su casa. Son tres en una. Y valdría la pena detenernos un minutito, no exagerar, pero analizar cada una por separado y luego lo volvemos a juntar, ¿no? Si les parece y si se animan. Por ejemplo, cuando Jesús le da la orden y le dice, levántate. Levantarse, claro, uno entiende, ¿no? Oye, si yo estoy sentado y me dicen levántate, yo me levanto, entiendes eso por levantarse. En ese caso, peor, ¿no? El paralítico está postrado en una camilla, o sea, echado, horizontal. Entonces, levántate, pero si se acuerdan, hemos conversado, el levantarse en el sentido cristiano, en el sentido del verbo, como lo usa Jesús, tiene mucho más fuerza todavía que el solo levantarse. Tú en ese momento estás sentado, hermano, y te levantas de la silla un ratito, yo ni me doy cuenta, ¿no? Te levantas, te sirves un vaso de agua o vas al baño, regresas, ¿no? Levantarse, pero en el sentido cristiano, el levantarse tiene mucho más significado. Además de ese, no sé si lo tienen claro, si se acuerdan, si lo hemos visto. ¿Qué implicaría la acción de levantarse para Jesús? Hay varios pasajes donde está el levantarse. Talita Q, por ejemplo, Manuel, ¿Ya? cuando le dice a la niña, ¿no? ¿Ya? Levántate. ¿Y qué pasa cuando se levanta? O sea, ¿qué hay detrás de él levantarse? Le da vida. Exactamente, Meche, ¿no? Sí, sí, Manuel. Exactamente, Meche. Entonces, levantarse significa volver a la vida. Miren, qué importante. Y gracias, Meche, y para todos. Seguramente varios lo tienen, pero es bueno hablarlo, les digo, es bueno hablarlo, es como que el profe que repite y repite para que nos quede ya, ¿sabes qué? A la fuerza y de memoria, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, recuerdan, no lo hemos leído en nuestro curso porque no hemos llegado a Juan todavía, pero sí lo han visto 80.000 veces en las homilías de los domingos en tantos años que vamos a misa. Y se lee la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo está en el campo, cuidando cerdos, ya en el peor momento de su vida, ya perdió su fortuna, ya está en la miseria. Y el hijo dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y entonces dice, y se levanta y efectivamente emprende el camino de regreso, se levanta. Y cuando el padre lo recibe, el padre dice, este hijo mío que había muerto ha vuelto a la vida. Miren, otra vez, el mismo sentido que nos ha recordado Meche, levantarse, volver a la vida. Cuando Lázaro está muerto 4 días y Jesús le dice, Lázaro, levántate y camina. Y levántate, vuelve a la vida. ¿No? Entonces, así como el ejemplo que puso Meche con la chica que vuelve a la vida, levantarse significa eso, ¿no? Entonces, en este caso, el paralítico no está muerto, pero como que lo estuviera, ¿no? Está postrado, está marginado totalmente. Y el Señor le dice, hermanito, que no sabemos su nombre, ¿no? Levántate, levántate. Es decir,
muerto socialmente. Vuelve a la vida. Qué hermosísimo, mira, qué hermosísimo sentido. Y luego dice, toma tu camilla. Porque, ¿por qué no solamente, y les digo, miren, las palabras, como siempre repito, las palabras en nuestra Biblia no están de más. En esa época era tan escaso el material de escritura que no escribían una sola coma de más. Todo es necesario. Entonces, ¿por qué acá no dice nada más en Mateo, levántate y vete a tu casa? No, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, detengámonos un minutito en el toma tu camilla. ¿Por qué esa instrucción? ¿Por qué esa orden de Jesús? No sé si se anima a alguien. ¿Qué significa que el paralítico que se levanta tome su camilla? O no significa nada. Les digo, de repente se chispoteó Mateo y se le fue la pluma, ¿no? Al volver a la vida, el paralítico vuelve también a todas sus actividades, vuelve a incursionar dentro de la vida del pueblo, de la sociedad. Entonces lo vuelve a ser activo. Claro. Entonces la acción es, ya no dependes de otros, te has vuelto otra vez independiente, puedes tomar tu camino. Claro, eso que te sirvió, excelente, Tita, gracias, porque eso que te sirvió para que simplemente estés ahí postrado y te trasladen entre algunas personas caritativas y cargan cada esquina y te llevan y te trasladan porque tú no puedes moverte, ¿no? Eso a la hora que yo te ayudo y te recupero en la salud plena, no lo dejes tirado, porque es parte de ti, porque eres tú, es tu vida, es tu pasado, ¿no? Entonces, es tu testimonio. Levántate, regresa a la vida y con tu testimonio vete a tu casa, ¿no? Con tu testimonio, con lo que tú has sido. Y miren que era sábado, aunque acá no, está más claro en Juan que era sábado y eso lo mete en un problema al paralítico, ¿no? Pero acá no dice nada del sábado. Pero igual, levántate, toma tu camilla, o sea que, y la pone bajo el brazo y es una cosa que estás cargando y no es que pese 1 gramo, ¿no? Y con ello regresa a tu casa. Manolo, Interesante que Jesús no le dice, levántate, toma tu camilla y sígueme. Jesús no lo invita a ser su discípulo, ¿no? Levántate, te curo, anda, da testimonio, pero regresa a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús, Él escoge al que va a ser discípulo, ¿no? No lo escogen a Él. Y acá está clarísimo otra vez. Miren, un pasaje tan cortito y todo lo que tiene, ¿no? Manolo, a ver si está bien mi pensamiento. Cuando le dice al paralítico que tome su camilla, bueno, ya has comentado lo que has dicho, eh, ese paralítico se asume que es judío y si es sábado, ¿no? Eh, también lo obliga a que tome una acción que no se debía tomar el sábado, Sí, claro, en este ¿no? caso no lo dice, ¿no? Acá no Claro, dice, Juan va a contar el cuento mucho más largo, con mucho más elementos, es bien largo. eh, y viene la conversación incluso de los dirigentes judíos hasta con los padres del paralítico, ¿no? claro, y lo obliga al paralítico a ser valiente, a dar Claro, su testimonio con valentía, porque estábamos hablando de un pueblo estrictamente religioso y que debía cumplir el sábado desde las vísperas, ¿no? sí, claro que sí. Eso está bien, buena observación. Claro, aunque aquí, repito, no, en esa propia perícopa no se dice nada del sábado, pero el mismo texto en otro evangelio sí lo leemos como que sucede en sábado. ¿No? Entonces no sé si alguien quiere comentar más. Ten confianza, hijo, le dice Jesús,
tus pecados te son perdonados. Y algunos escribas piensan, este hombre blasfema. Y blasfemar es un enorme pecado en el momento en la tierra de Israel que se castigaba con la muerte por apedreamiento. Jesús blasfema cuando dice, tus pecados te son perdonados. Y tan brillante como es Jesús, ¿no? Le dice, ¿por qué piensan mal? Como que les parece mucho que yo le diga, tus pecados te son perdonados. Miren, que es más decir, levántate y camina. Entonces te digo, levántate y camina. Es tremendo y brillante, ¿no? Manuel, por eso decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, Claro, ¿no? claro, claro, Meche. Entonces nos queda, espero más clarito el alcance de esta pequeña perícopa que seguramente hemos escuchado mil de veces, ¿no? El sentido de las palabras de Jesús. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 3 acciones en una. Y como cada una tiene su significado por sí misma, pero juntas hacen el significado final, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más o avanzamos? Tengo una pregunta. Sí. Al comienzo dice, presentaron un paralítico en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, o sea, los que habían llevado a presentar al paralítico, bueno, hace Jesús el milagro. O sea, el milagro lo hace en virtud de los que lo llevaron, los hombres, no del paralítico en sí. ¿Eso es lo que se entiende ahí? Sí, pero podríamos pensar, sí, efectivamente, Karim, podemos pensar que es fe de los amigos y fe del mismo paralítico, ¿no? O sea, fe del enfermo y fe de los amigos que trasladan al enfermo. Pero interesante tu observación porque permite reafirmar algo que ya hemos comentado antes, pero nunca está de más. Y es el sentido de pedir por otro. Algunos dicen, oye, no, tú pides por ti mismo, pero ¿por qué pides por otro? Muchas veces en la oración, ¿no? Y se hacen hasta cadenas de oración, nosotros pedimos por otro, por otra, por un hermano, por una hermana. Y alguien podría decir qué tontería, pero acá está claramente. La fe de esos hombres ayuda al enfermo, sumada con la fe del propio enfermo, ¿no? Y eso sucede hasta el día de hoy cuando los católicos cristianos hacemos oración. Augusto está levantando la mano, Manuel. Sí, tú Luisa, dale la pase, pues. Por favor, ¿podrías desactivar tu micrófono, Augusto? ¿Augusto? Sí, lo activo. Sí, por favor. Perfecto, Ya, gracias. gracias. Solo para comentar, en el verso final, al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Nos recuerda mucho al sacramento de la reconciliación, ¿no? Que después de que Jesús le otorga a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados y todo lo que aten en la tierra queda, lo que perdonen en la tierra queda perdonado en el cielo. Lo mismo, ¿no? De esa autoridad que también puede ser dada a los hombres, ¿no? Ujú. Buen punto, buen punto. Guillermo también quiere participar, por favor, Guillermo. Muchas gracias, Luisa. Manuel Pablo, en el Evangelio del domingo se vio la curación de un ciego de nacimiento. Entonces, cuando le hacen la pregunta, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les contesta, ninguno, ¿no? Ni él ni sus padres. Esto ha pasado para que se manifieste la gloria de Dios. En este caso también pasa lo mismo, porque, como dice el texto, la fe de esos hombres
asumimos que el paralítico también tenía fe porque él confiaba en los demás para que lo movilicen. Entonces, Jesús le dice al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Y solamente dice eso para que se cumpla, igual que en el caso del ciego de nacimiento, la gloria de Dios, ¿no? Porque inmediatamente los escribas murmuran, este es un blasfemo, ¿no? Entonces Jesús les aclara y le dice, ¿por qué son mal pensados o por qué piensan mal, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Yo también pienso, como tú dijiste, que es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero Jesús le dice, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es un texto que representa mucho que Dios, Jesús, Dios Hijo, le diga a una persona enferma como el paralítico, ten confianza, es como confirmarle la fe, la creencia, ¿no? Y luego les aclara a los escribas, bueno, pues para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, le dice la frase, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? En cuanto a lo del Hijo del Hombre, el texto que nos pusiste de Daniel, Daniel en su visión ve el descenso de un personaje que es principal y que él lo identifica como hijo de hombre, o sea, como una persona que baja, ¿no? No es un ángel, un arcángel o otro tipo de ser, sino es una persona que tiene toda la configuración de un hombre, por eso dice el hijo de hombre. Alguien como hijo de hombre, dice Daniel textualmente. Sí. Y a Jesús le gusta usar este término, el hijo del hombre. Yo recuerdo que un amigo que fue sacerdote, ya descansa en paz, me dijo, en la época que todavía estaba en el seminario, que ese término, el Hijo del Hombre, a Jesús le gustaba usarlo para hacer presente que él, como se dice en el credo, engendrado, no creado, ¿no? O sea, él ha nacido como hijo de hombre, de una mujer. Esa es el aporte que puedo hacer, Manuel, gracias. Claro, claro, gracias Guillermo, la reflexión, muy linda. Miren, y vamos sumándole y sacándole el jugo a un pequeño texto, ¿no? Que parece que ya lo conocemos. Miren, le sacamos más. Lo dejamos como decía un amigo, lo dejamos como limón de molientero a las 6 de la mañana. O sea, ya no le sale gota ya. Bien exprimido, ¿no? Y esa es la idea, exprimir el texto de la Biblia, sacarle todo lo que podamos. Y por eso sus participaciones ayudan un montón. Bueno, entonces, a ver, continuamos, porque lo que viene sigue siendo lindo. Mateo 9, del 9 al 13. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Puedo leer? Sí, por Al favor. irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gracias, Ana. Miren, hay varias cositas en este texto, ¿no? Empezamos por el principio. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo.
que estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Y este Mateo se levantó y lo siguió. No sé si merece más comentario, pero que está clarísimo de qué Mateo habla, ¿no? ¿Quién sería este Mateo a quien Jesús invita a ser discípulo? Es el propio autor del Evangelio. Este es el Evangelio según Mateo. Y Mateo cuenta cómo es llamado por Jesús. Miren. Así como Juan en su Evangelio, y lo vamos a ver con mucha más calma, ¿no? Hace mención a él mismo en su relación con Jesús. Mateo cuenta en su testimonio cómo es llamado. Porque él es el que está sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Él es el que recibe la invitación de Jesús que le dice, sígueme. Y él es quien se levanta y lo sigue. Un pequeño gran detalle, ¿no? No sé, yo digo, de 1000 personas habrá uno, y así me quedo todavía exagerado, que no piense que el Evangelio según Mateo es de Mateo. Hay siempre gente que le busca la quinta pata al gato, ¿no? Pero la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia y la iglesia entera reconoce este Evangelio como de Mateo. Y entonces reconoce a este Mateo del que estamos leyendo como el autor del Evangelio. Ahora, vemos algo que ya hemos visto. Mira, el llamado a Mateo, tan directo como un sígueme, y la respuesta de Mateo se levanta y lo sigue. Lo perciben, ¿no? Porque Mateo no está pues durmiendo abajo de un árbol, jugando la pelota, ¿no? Mateo está haciendo su chamba en una mesa de recaudación. Imagínense esa mesa con dinero y documentos encima. Y Mateo simplemente cuando escucha de Jesús este mandato, se levanta y lo sigue, dejando todo. Y tiene esto que ver absolutamente con esto que hemos leído hasta ahora. ¿Qué significa seguir a Jesús? Que Jesús no quiere medias Manuel. tintas, que Jesús quiere que las personas se comprometan de verdad o no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Adelante. Está fallando un poco tu internet, está entrecortado. Perdón un ratito, ¿eh? Manuel, tu internet está fallando un poco, está congelado y está entrecortado. Ya, no. Es un... Sí, me he olvidado. No se te escucha bien, está entrecortado y tú estás congelado en la figura. Pero La yo inter- lo veo bien, La No, mira, Luisita, lo que lo había veo pasado, bien. Creo que Yo también lo veo bien. Yo también lo sí, veo yo lo bien. veo bien, ¿Me Luisita. Creo que escuchan es bien? internet. mira, Sí, Sí, lo se le ve escuchamos bien. bien, ¿ah? yo uso, puede ser, yo uso un cable que va directamente de mi computadora al router para darle más estabilidad a la señal y lo acabo de instalar porque me había olvidado, estaba bien contento hablando. Lo acabo de instalar, con eso debe superarse el problema. O sea, para que la señal vaya Sí, ahora está parejita, perfecto. ¿ya? Bueno, entonces decíamos eso, ¿no? Lo que significa seguir a Jesús, y acá hay un ejemplo más. Mateo, sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Es la primera parte, ¿no? Y en la segunda parte, Jesús comiendo en la casa de Mateo. Y obviamente, ¿quiénes están ahí? Los amigos de Mateo. Dice publicanos y pecadores, a los que ponen en el mismo saco. Ya a esas alturas todos sabemos, pero siempre yo de cargoso, todos sabemos quién es un publicano, ¿no? Pero chequeo para que no hayan dudas. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién es un publicano? Recaudador de impuestos judío. Claro, es un judío, perfecto, Karim. Número uno, el publicano es un judío.
o sea, connacional de los otros caballeros. Es un judío, pero que da servicios a Roma y cobrando impuestos. Pero tú dirías, oye, pero cobrar impuestos, bueno, pues es una chamba, ¿no? Pero es que es una chamba que en esa época se prestaba para mucho abuso, como ya hemos conversado, pero por si acaso digo para que les quede más claro, el publicano no tenía un sueldo por actuar de recaudador de impuestos. No, el imperio le decía, tú cobra tanto, y él para ganar cobraba por encima. Entonces lo que usualmente pasaba es que el recaudador de impuestos, el publicano, cobraba bastante por encima de lo que correspondía. Entonces, no solamente que hacía su chamba de recaudar los impuestos para el Imperio Romano, sino que además se hacía rico. No, no es una persona que tú digas es un funcionario público que vive de su sueldo modestamente, no. El publicano muchas veces se hacía rico porque cobraba lo que quería por encima. No, no había límite. Entonces, por eso es la bronca, especialmente del pueblo hacia el publicano, siendo que el publicano es uno de ellos en raza y religión, pero es un abusivo, pues, es un abusivo, ¿no? Entonces, por eso es que el sentido peyorativo, cuando dicen tanto de publicanos, y los juntan publicanos y pecadores en la mesa, entonces tú dices que para un judío sentarse en la mesa con publicanos y pecadores, tremendo, ¿no? Y acá sí dice, al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Esa tendencia que les digo que lleva tanto error de poner la palabra fariseo cuando quieres referirte a cualquier dirigente judío. Como que entonces le hacemos fama de malos a los que no eran malos. Pero en fin, ya como dijimos antes, lo aclararemos en otro momento que sea más propio. Y luego, a ver, quito el amarillo. Y Jesús había escuchado esto y viene la parte más rica de la perícopa, ¿no? Cuando dice, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Él viene por los enfermos, no por los sanos. Bueno, les doy la palabra, a ver, por favor. Augusto, por favor. Sí, aquí Jesús vemos que está citando al profeta Oseas en el capítulo No, 6. Augusto, no te adelantes, pues. Ah, No, es que de verdad tú te adelantas y me desprogramas. Mira, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. pero claro, pero tiene que ver porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Tiene que Ya, ver con... no, pero lo de Oseas ya lo voy a comentar, pues, pero no te Ya, adelantes. correcto, No correcto. mezclamos y al final la gente que no conoce no va a conocer. Ok. Por eso no, les pregunto, hermanos, si tienen algún comentario. ¿Les queda clarito el tema? Jesús dice, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Queda claro eso? ¿O les queda duda? Pensemos en nuestros grupos parroquiales. Pensemos en nuestra propia comunidad. Podríamos pensar que dentro de los hermanos y hermanas de nuestra pequeña comunidad de católicos cristianos hay unos que son más sanitos que otros, otros que están necesitando más al médico, entre comillas, que otro. Y entonces Jesús dice, yo he venido por los que necesitan más, no por los que están sanos. Buenas noches. Esa parte a mí sí me queda duda porque siempre decimos que todos necesitamos de Dios, ¿no? Todos, tanto los que están quizás en problemas o sea, siempre decimos que en las buenas y en las malas debemos estar cerca de Dios para que cuando vengan esos tiempos de tormenta sea más fácil y más llevadero porque ya estoy bien agarrada y bien cerca, pero esa parte a mí no me queda muy clara. Ya, Diana. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda en ese planteamiento de Diana, que es bien adecuado? Justamente es lo que quiero provocar, ¿no?
¿A quiénes nos referiríamos como sanos y a quiénes como enfermos, hermanos? Manuel Pablo. Sí, Los sanos son los que viven de acuerdo con la forma como Dios quiere que vivamos, ¿no? Amando al prójimo. Y los enfermos son los que o no han tenido conocimiento de eso, o sabiéndolo se han apartado. Y entonces, apartándose, se han separado prácticamente, pues, ¿no? Entonces, Jesús incluso dice que habrá más júbilo en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Con eso resalta la figura de cuál es la misión de él, ¿no? Y aquí excelente. queda, Excelente, y aquí Guillermo, queda, ¿no? Es como de las 100 ovejas se pierde una y el pastor deja a las 99 y se va a buscar a la una que se perdió, ¿no? Es así es, exactamente en la misma línea de lo que tú comentas. Entonces, sí, ¿quién tiene necesidad del médico? El enfermo. Yo he venido por eso, y no por los sanos. Ahora, el tema, y se relaciona mucho con la intervención de Diana, que es muy adecuada, ¿no? Porque entonces, ¿nosotros de qué lado estamos? ¿De los sanos, entre comillas? Entonces, para mí no vino, tiene razón Diana también, ¿no? Pero cuidado con sentirnos sanos sin estarlo. Ese es un gran tema también. Pero al final, como humanos que somos, todos estamos enfermos porque todos pecamos y todos necesitamos de Dios, ¿no? Es, Es es verdad. así. Es por eso que me parece súper oportuna, Diana, tu intervención. Enriquece y aporta mucho, porque la frase llevaría a un engaño, ¿no? Oye, el médico está para los enfermos. Claro, tú estás sano, vas al médico, mañana saca una cita para el médico. No. ¿Quiénes tienen cita con el médico? Los que están delicados. Y el médico va a dar prioridad, si el sistema de salud funcionara bien, a los más delicados, ¿no? Entonces hay emergencias, hay hospitales de mayor nivel desde posta, que es muy sencillo, hasta el hospital eh, más equipado. Entonces, la prioridad la tienen los enfermos antes que los sanos. Pero en términos de fe y en términos de nuestra relación con Cristo, somos del grupo de los sanos. Entonces, hermanito, si tú eres de los sanos, no tienes necesidad de mí. Cuidado, cuidado, bien puesto el tema por Diana. Y eso merece una reflexión ya de cada uno, ¿no? Y viene lo que adelantaba Augusto, dice, vayan y aprendan qué significa. Y voy a marcarlo en amarillo porque esto merece también eh, como que nos detengamos un instante. Miren, aprenda qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Parece un juego de palabras, te digo, es de lo más profundo. Si nos detenemos, recordemos cuál ha sido la trayectoria del culto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha desvivido sacrificando animalitos en el altar a través de un rito muy bien montado y muy cuidadoso, y a través del cual finalmente se le ofrece al Señor el humito que sale de la carne o de la grasa, ¿no? Y nos dice el Antiguo Testamento a cada rato que es una ofrenda de olor agradable a Dios. O sea, el Señor está en la nube oliendo esa parrillada y está feliz, le encanta. Los que vivimos cerca, en mi caso, ¿no? Yo vivo en Pardo, no, perdón, vivo cerca de Pardo, cerca de la Tranquera, y siempre salgo a caminar. Y mi camino va por Pardo y el Parque de Kennedy, Miraflores, que están lindos. Entonces, cuando paso por ahí, todos los días está el olor a parrillada, y de verdad que es una maravilla ese olor. Y me hace acordar de este tipo de culto del pueblo de Israel, en que quemaban la grasa del animalito en el altar, en la idea de que ese olor
de la parrillada, subía al cielo y al Señor le encantaban. Sacrificios, no sacrificios de animales. Y acá Jesús nos dice, aprendan qué significa, yo quiero misericordia, no sacrificios. Entonces, Creo que, bueno, podemos pensar y decir, esa es una frase en la que Jesús da un paso adelante. Ante un pueblo judío que ha estado ofreciendo sacrificios durante siglos, Jesús da un paso adelante, un paso enorme. Y dice, misericordia quiero, no sacrificios. Y completo la idea. Es lo que Augusto mencionaba. Si nosotros vamos en el Antiguo Testamento al libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, y si alguien tiene una Biblia a la mano, le pido que la abra allí, Oseas 6:6. Y por favor que nos lea en voz alta lo que dice. Oseas es un profeta, uno de los 12 profetas menores. Son 3 mayores y 12 menores en los libros proféticos. Entonces, Oseas 6:6. Ya Oseas dice esto. Y como profeta, es decir, es palabra de Dios. El Dios Padre en el Antiguo Testamento ya nos dice esto. Y Jesús aquí lo repite. Aquí yo tengo, Manuelito, ¿puedo leer? Claro, Meche. O sea, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Perfecto, Meche. Perfecto. Mira, holocaustos, sacrificios son similares. Y cuando dice yo quiero amor y no sacrificios, la misericordia es el amor más puro. Entonces, es exacto lo que has leído con lo que tenemos acá marcado en amarillo. O sea, Oseas 6:6 o Mateo en este capítulo 9, en boca de Jesús. Pati Malpica ha levantado la mano, Manuel. Sí, adelante. Sí, Manuel Pablo, lo que quería también agregar, ¿no? Bueno, yo lo entiendo, cuando dice yo quiero misericordia y no sacrificios, es referente a la ley de Moisés, ¿no? De los preceptos que se cumplían, pero se cumplían más por obligación que por verdadero amor. Entonces, por eso entiendo que dice que yo quiero misericordia, o sea, caridad, amor, no una obligación, o sea, no sacrificio, no cumplirlo con el precepto solamente por, como decir, por obligación, sino por misericordia, o sea, por amor, ¿no? Claro, claro, Pati. Y mira, sí, a eso me refería. Sí. Claro, el sacrificio es un acto que, igual que el holocausto, está dirigido a Dios para satisfacerlo, ¿no? Pretendidamente. Entonces, nosotros decimos, ofrecemos eso en sacrificio a Dios y inmolamos un animalito. Cuando seas primero y Jesús ahora nos dice, quiero misericordia y no sacrificios, la misericordia no es el animalito dirigido en sacrificio a Dios, sino es la misericordia es tu entrega al otro. ¿Cómo cambia lo que parece, bueno, tan parecido, pero es tan diferente? Mi relación con el animalito en el altar hacia Dios. Y Jesús te dice, no, tu relación hacia Dios es a través del otro, siendo prójimo. Entonces, son cambios profundos. Sí, Manolo. Luisa, creo que hay unas manos levantadas. Sí, Augusto ha levantado la mano y luego Marlon Max. Sí, para resaltar cómo otra vez se repite el tema en que Jesús viene a completar el Antiguo Testamento, ¿no?
Aquí los judíos sabían este pasaje de Oseas de memoria, mejor que nosotros, porque ellos aprendían prácticamente todos los profetas de memoria. Pero, y tenían, yo creo que sí tenían la misericordia entre ellos, pero entre los que ellos consideraban su prójimo, ¿no? Ellos consideraban, a los pecadores los apartaban, ese era el problema, ¿no? Entonces Jesús viene a ampliar, ¿no? Ahora él no le dije, no, no solo entre ustedes, misericordia, ¿no? Sino también entre aquellos que han caído para levantarlos, ¿no? Para que se conviertan. Esa es para la conversión de aquellos que han caído, aquellos que han pecado. Y también no solo entre su pueblo mismo, ¿no? Y eso ya vendrá en el futuro, no solo entre los judíos mismos, sino hacia otros pueblos. Gracias, Augusto. Marlon está levantando la mano. Marlon, activa tu micro, por favor. Marlon, tu micro está desactivado. Marlon. Creo que no me escucha. Manolo, me parece también que esta frase, que yo quiero misericordia y no sacrificios, también lo podemos aplicar ahora, ¿no? Es una frase que se refiere mucho a las apariencias, ¿no? Aparento amar a Dios, aparento cumplir, pero en el corazón no tenemos esa disposición de amor, ¿no? Entonces, también se aplica ahora, ¿no? Que muchas veces aparentamos cumplir, aparentamos, vamos a misa, participamos de grupos o de comunidades católicas, y lo que hacemos y decimos no nace de un corazón amoroso y que trata siempre de manifestar el amor de Dios, ¿no? Sino que siempre le damos una connotación egoísta por nuestra parte. Bien dicho, Tita. Como un poco tomando palabras del Evangelio según Juan, no, perdón, de la primera carta de Juan, que es tan linda y dice, no pretendan que les crea cuando me dicen que aman a Dios, a quien no ven, cuando no aman a su hermano, a quien ven. ¿No? Es clarísimo en esa misma línea. Misericordia quiero y no sacrificios. Hermano, yo quiero de ti tu amor al otro y no verte arrodillado todo el día rezando 30 rosarios y yendo a 20 procesiones. O sea, está lindo eso, pero lo más importante del cristiano es el amor al otro. Acá está otra vez. Misericordia antes que sacrificios. La relación con Dios es a través del otro. No pretendas decirme amo a Dios cuando no amas al otro. Amo a Dios y estoy peleado con el otro. Perfecto, Tita. Manuel, ¿me permitirías hacer una pequeña advertencia sobre la palabra sígueme? Ayer en misa el padre celebró el día de San José y dijo que por qué San José sabíamos que era un hombre de Dios, porque él cumplió inmediatamente el mensaje que le dio el ángel, porque él le dijo que no dejara a María, que no la repudiara, sino que iba a ser la hija de Dios. Entonces, él no dijo, como el padre un poco en broma, dijo, bueno, no lo voy a pensar, déjame ver si creo o no. Él dijo, lo creo. Y fue 3 veces que escuchó la voz del ángel. La segunda fue cuando le dijo que Herodes iba a matar, estaba en peligro Jesús y lo quería matar. Y se lo dijo, el padre dijo, si a medianoche, y él se levantó, no pensó que María tendría frío, que el niño se iba a resfriar, sino soñó, escuchó al ángel y obedeció, al igual que cuando regresó de Egipto a Nazaret. Entonces, ayer fue muy ilustrativo, muy clarificador esa parte de sígueme,
Y efectivamente, acá vemos que Mateo era un hombre de Dios también, porque como tú dices, dijo todo. Sígueme, no es voy a ver, déjame mirar atrás, déjame enterrar a mis muertos, voy a ver, voy a vender mis cosas. No, uno escucha la palabra, el que escucha la palabra de Dios, si es un hombre de Dios, una persona de Dios, lo sigue ya. Eso quería decir. Gracias, Luisa. Gracias, bien oportuno también. Y miren, seguimos enriqueciendo la idea, ¿no? A ver, avanzamos otro poquito. Y tenemos esta perícopa, Mateo 9, 14 al 17. El vino nuevo se echa en odres nuevos. A ver, ¿quién puede leerlo? ¿Yo puedo leerlo? Sí, por favor. Ya, ok. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del novio pueden estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Gracias, Pati. Entonces empieza hablando de Juan el Bautista, ¿no? Aparece, no aparece muy seguido, pero miren, los discípulos de Juan el Bautista, y acá nos da una pista bien clara que va a servir después mucho más. O sea, Juan el Bautista tiene discípulos y Jesús tiene discípulos. Y no se juntan. Mira, entonces los discípulos de Juan le dicen, ustedes los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Por qué? Y les adelanto nomás para que lo tengan un poco en su memoria. ¿En qué momento esto va a ser importante? Cuando pasan los años y ya Mateo escribe por alrededor del año 80. Pero Juan, el cuarto evangelio, siempre les digo, que se escribe alrededor del año 100, o sea, 20 años después. Y Juan todavía ve en el año 100 seguidores de Juan el Bautista que no siguen a Jesús. Un detalle, ¿no? O sea, la gente no es que cambie rápidamente, yo seguía a Juan, pero no, si sigo a Juan, es que es a Jesús a quien debo seguir. No. Hasta el año 100, 70 años después de la pasión y resurrección de Jesús, todavía había gente que son discípulos de Juan el Bautista, que muere antes que Jesús. Juan tiene discípulos en el año 100 y el evangelista Juan se va a encargar de darle su cachetada, ¿no? Cuando empieza nomás y dice, estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos en el lago de Genezaret y pasa Jesús y él le dice a sus discípulos, no lo pueden releer, miren, a él es a quien deben seguir. Mírenlo. Pero entonces la pertinencia de esto no es grande y sirve como para la pregunta. Los discípulos de Juan le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿y ustedes por qué no ayunan? Y Jesús responde, llegará el momento en que el novio no estará más con ellos y entonces ayunarán. No sé, me parece claro. ¿Alguien tuviera algún comentario? Y lo complementa con el segundo párrafo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la tela nueva?
para remendar un vestido viejo, que la tela nueva se encoge. Y entonces al encogerse, tira del vestido y la rotura se hace más grande. Y lo de los odres no nos es tan familiar, ¿no? Los odres son esas bolsitas de cuero donde se llevaba el vino y se ponía sobre el hombro, ¿no? Ahí, bueno, yo no tengo familiaridad con el tema, entiendo de qué se trata, pero para ellos, en el momento que Mateo escribe esto, era un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Sobre eso algún comentario? Pasamos. A ver, pasamos. Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Ven a imponerle tu mano y vivirá. Yo leo. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y, postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero venga a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Gracias, Karim. En esta película que nos ha leído Karim, claramente hay dos partes, ¿no? Está como en la mitad del sándwich, lo que voy a marcar ahorita, lo marco en amarillo. Y luego lo que está arriba y lo que está abajo es como que continúan, ¿no? En lo que marcaban amarillo, la mujer, la hemorroísa, padecía de hemorragias hacía 12 años. Le tocó los flecos de su manto con tremenda fe. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, tu fe te ha salvado. Claro, en otro de los evangelios se lee el texto un poquito más largo, pero el sentido es el mismo, ¿no? Ahora regresamos al otro. Es como la tapa y la base del sándwich. Es este alto jefe, pagano, su hija muerto. Y Jesús vuelve a la vida a la hija. Y como lo dice Mateo otra vez, y ella se levantó. Y ella volvió a la vida, ¿no? O sea, lo que les insisto tanto, perdón, lo que les insisto tanto, ¿no? Ese verbo levantó. Miren tremenda fuerza que tiene, ¿no?
¿Comentarios, hermanos? Augusto, por favor. Sí, me parece que el jefe este era Jairo, que era el jefe de la sinagoga de Capernaum, ¿no? También creo que se menciona en Marcos y en Lucas este mismo pasaje, solo pero un poco más completo. Puede ser. Manolo, cuando aquí en la frase que dice, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado, eh, como que tengo la impresión de que también podría, el Señor nos dice, ten confianza, porque si no tienes miedo, tu fe te ha salvado, ¿no? Ante el miedo, la fe no se manifiesta, nos hace perder la confianza y por lo tanto no damos un paso, no nos acercamos y no nos dejamos eh, tocar, transformar, ¿no? Entonces, es necesario tener confianza, tener la seguridad de lo que estamos haciendo hacia Dios es lo que es bueno, ¿no? Por eso esta mujer dio este acercamiento a Jesús con temor, pero a pesar que tenía temor, tenía mucha confianza. Y por eso se curó, ¿no? Porque en esa época tener hemorragia era producto del pecado y por lo tanto también rechazada, ¿no? Y encima mujer, o sea, toda una serie de cosas que se manifestaba por este problema, ¿no? Entonces, si uno se sobrepone al miedo y se acerca al Señor, pues nos salvaremos. Bueno, tenemos 4 Bien. manitos, Sí, sí. Diana, Marlon, Mérida y Karim. Yo ahí quería agregar, bueno, todo se centra en la fe, ¿no? Todo este párrafo, como muchos otros, se centra en la fe y para complementar esta parte es como en otro párrafo donde dice, si crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Cuando le dice a Marta, creo, o María, cuando Lázaro estaba ya estaba muerto, ¿no? Y decía, si crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Entonces, todo se basa en creer que Dios, como buen papá, va a querer siempre lo mejor para nosotros, ya sea que nos sane o que nos llame a ese encuentro, ¿no? Dios como papá siempre hará y sabe que es lo mejor. Entonces, todo, y hay muchas partes en la Biblia donde también Jesús dice confía, ¿no? Confía, nos llama a confiar siempre en Él, ¿no? Eso. Gracias, Diana. Marlon. Sí, yo quería, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Ya, yo quería hablar algo respecto a la palabra se levantó, a la frase se levantó. Para mí significa mucho, tiene un significado muy profundo en el sentido de que para que una persona antes de levantarse físicamente, primero tiene que interiormente tener vamos a usar el mismo término, un levantamiento de ánimo. Tiene que tener una convicción muy fuerte, muy poderosa y que para mí viene de la aceptación del Espíritu de Dios. Y es ahí cuando ya el cuerpo obedece y la persona físicamente se levanta. Es lo que quería mencionar. Mérida. Sí, quisiera saber si me pueden escuchar porque tengo malograda la computadora. Sí, te escuchamos claramente. Ya. Yo quisiera hacer... No está tan claramente. No se escucha. No, Karim, por favor. Sí, tengo, bueno, dos preguntas. ¿Cuál sería
la diferencia de fondo en la lectura aquí, confianza y fe, la diferencia en esta línea de la lectura. Y segundo, me parece, puede ser una percepción equivocada, en pocas veces he identificado que Jesús se refiere con tanta ternura a decir, hija, tu fe te ha salvado, y en el caso anterior también del paralítico, hijo, ¿no? Me da la impresión de que pocas veces se ha dirigido de esa manera, o de repente me equivoco. Si pudieras aclararme eso, por favor. Gracias. Claro, mira, esa cercanía de Jesús es permanente. Si en algún caso lo escriben, en otro no, siempre es Jesús en esa ternura, en esa cercanía, en esa misericordia, con ese sentimiento de compasión tan grande, ¿no? Ahora, la relación entre confianza y fe es absoluta. Es lo mismo. Tener confianza y tener fe, el que tiene fe confía en el otro. Si tú tienes fe en Jesús, confías en Jesús. Tu fe en Dios te hace confiar en Dios. O sea, no hay forma de entenderlos separados, es lo mismo. Hice la observación porque cuando dice ten confianza, es obviamente porque no la tiene. No le dice ten confianza. Pero después le dice, hija, tu fe te ha salvado, como si fueran dos cosas diferentes. A eso esa era ahí por ahí No mi es, duda. claro, entiendo, Karim, pero no, es una forma de leerlo, pero no. No, está dirigiéndose a todos nosotros, ¿no? Tengan confianza, tengamos confianza. Confía, confía porque tu fe te salva. No hay que buscarle así otra vez la quinta pata al gato, ¿no? Esa es la forma de la redacción y en la traducción, después de 20 siglos en otra cultura, pero no hay ningún problema de ese tipo, ¿no? La fe te lleva a confiar en la otra parte. Tú tienes fe en tu pareja y confías en él. Tú tienes fe en Jesús y confías en Jesús. Tienes fe en María y confías en María, ¿no? La fe y la confianza están absolutamente en el mismo puño. Y si aparece así, es como para subrayarlo, para reforzarlo, no para otra cosa. ¿Alguien más? Porque hay un detallito más en esta perícopa. Yo quería agregar, Manuel Pablo, esa parte donde ambos tienen una fe porque el papá de la niña dice, ven a imponerle tu mano y vivirá. O sea, esa es fe. Y también la mujer piensa, con solo tocar su manto quedaré curada. O sea, ambos tienen la fe y piden al Señor, se acercan al Señor para pedir, ¿no? Claro, perfecto, Pati. Y eso justamente me lleva a lo que quería comentar con ustedes para terminar, ¿no? Miren, son como flechas en sentidos diferentes, opuestos, porque el alto jefe va y le pide a Jesús y le pide por su hija. O sea, en este caso, no le pide para él mismo, le pide para su hija. La mujer hemorroísa busca para ella misma. Otro detalle, el alto jefe que pide para su hija, no para él mismo, se lo dice a Jesús y Jesús se levanta y lo sigue y dijo, retírense, la niña no está muerta. Y él entró, le tomó de la mano y ella se levantó. O sea, es Jesús que en toda su voluntad, en toda su conciencia, produce este milagro. Pero en el caso de la mujer,
no se da cuenta. La mujer tiene una fe enorme, pide por ella. Como ha dicho Patti, con solo tocar su manto quedaré curada. Y toca el manto. Jesús, al verla, le dice, tu fe te ha salvado, y la mujer queda curada, ¿no? O sea, en un caso y en el otro se produce el milagro. Pero siempre está, y yo mismo me corrijo, porque aparentemente hay un sentido distinto, pero en el fondo es el mismo. Porque en uno y otro caso Jesús dice, quedas curada, a la mujer y a la niña, ¿no? Es cuestión nada más de leer con atención y miren cómo le sacamos más y más cosas. Este es el valor de la intercesión, entonces. La mujer pide por ella misma y el alto jefe pide por su hijita. Jenny quiere participar. Sí, quería comentar una cosita. Bueno, en este caso, la fe está, creo, referida más a reconocer a Jesús, que es Dios, ¿no? En ese contexto, ¿no? Porque en sí, si por ejemplo se lee así nada más, puede entenderse que la fe por sí sola nos va a salvar. Y en realidad no es así, sino que también deben haber obras, ¿no? Eso es Claro, eso es muy válido. Y eso lo va a señalar clarísimo Pablo y clarísimo Santiago, ¿no? Sí, sí. A ver, entonces avanzamos otro poquito. Mateo 9, del 27 al 31. Que suceda como ustedes creen. Yo lo leo. Por favor. Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron a él y les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, sí, Señor. Jesús les tocó los ojos, diciendo, que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó, cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Bien, gracias, Rosario. Miren, acá estoy queriendo marcar y no me deja un ratito. Ahí está. Miren, lo siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Miren qué interesante el mensaje. Una vez más. Los ciegos le gritan, ten piedad de nosotros. Nosotros sabemos, y en nuestra formación, que el Señor sabe lo que necesitamos. O alguien piensa diferente, ¿no? Nosotros lo tenemos ya metido debajo de la piel. El Señor sabe lo que cada uno necesita antes que se lo pidamos. Pero por otro lado, hemos leído en el Evangelio cuando Jesús dice, pidan y se les dará. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y esta perícopa refuerza eso. Porque Jesús pasa frente a dos ciegos y tú podrías pensar, siendo uno de los ciegos, bueno, el Señor sabe lo que yo necesito, voy a rezar en mi corazón. Pero no, le gritan.
le gritan, ten piedad de nosotros, hijo de David. Esto que marca la actitud. Nada más y básicamente. La actitud que tenemos que tener nosotros hoy. Hay que pedir. Cuidado con aquel hermano que cree, no, yo rezo en silencio y el Señor lee mi silencio. El Señor sabe lo que necesito. Y clarísimamente el Evangelio nos dice, pide. ¿Y cómo pide? A gritos. Grita. Y vamos a ver otras perícopas en esa misma línea, ¿no? Y está clarísimo el tema de la fe. Cuando Jesús les pregunta, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le responden, sí, Señor. Queda clarísimo una vez más, es necesaria la fe. Como dijo nuestra hermana hace un momento, ¿no? Es necesaria la fe como requisito fundamental para que suceda la curación. Jesús no va a intervenir si no hay fe. Fe tuya o fe de tu hermano que pide por ti. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, avanzamos porque quiero terminar con ustedes este capítulo 9 y quedan poquísimos minutos. Entonces, 32 al 35, jamás se ha visto nada igual en Israel. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Claro, gracias, Luisa. Miren, este texto lo hemos leído con más profundidad y con más alcance en Marcos, ¿se acuerdan? Cuando lo acusan a Jesús de expulsar a los demonios por obra del príncipe de los demonios, y Jesús aclara mucho eso. O sea, ahí ya nos hemos detenido lo suficiente, ¿no? Acá yo quisiera nada más resaltar algo rápidamente, y dice, al final Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino. Miren, dos cosas claras que se resaltan. Jesús enseña en las sinagogas. ¿Y qué enseña? ¿De qué habla? De la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. Es que el reino de Dios ha llegado. Tema al que también nos hemos dedicado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es buena noticia? ¿Qué entendemos por reino de Dios? Está claro. Y luego, Jesús recorre ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas. ¿Y quién enseña en las sinagogas, hermanos? Un judío. Cualquier visitante extraño y raro no se va a parar en una sinagoga, no le van a dar tribuna. ¿No? Entonces acá hay un mensaje implícito de Jesús visto por los demás judíos como judío. Y lo cual está bien, porque así es. Y terminamos brevemente este capítulo 9 y la reunión de hoy con este punto. La cosecha es abundante. Al ver a la multitud,
tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, porque los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Gracias, Guillermo. Miren, acá resalto que Jesús ve a la multitud, siente compasión por ellos. ¿Y por qué razón lo resaltaba? Estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y otra vez, hermanos, ese concepto para nosotros quizá nos suena a algo, ¿no? El pastor y las ovejas. Pero para un judío bien formado, como son todos los buenos judíos, esto tiene una referencia exacta en el Antiguo Testamento. ¿Y a quién nos referimos? Al profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 5 y 6. Rapidito, si alguno de ustedes tiene una Biblia en la mano, por favor. Ezequiel 34, 5, 6. Para que no me dejen hablar en el aire, ¿no? ¿Qué leemos en ese libro de los profetas en el Antiguo Testamento judío? Ezequiel, ¿cuánto? Por favor. 34, 5, 6. 34, 5, 6. ¿Lo puedo leer? Claro, gracias. Ya. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él, ni salga en su busca. Ajá, gracias, Mech. Exactamente como ovejas que no tienen pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy día, un poco a propósito, para reforzar nuestra formación, les he pedido recurrir a textos exactos del Antiguo Testamento. Otras veces simplemente hacemos mención, ¿no? Bueno, esto lo dice Isaías, lo dice tal o lo dice cual, pero de repente va a ser interesante de cuando en cuando hacer estos saltos para que ustedes puedan confirmar con sus propios ojos y en su propia práctica cómo todo esto que se dice es así. Estamos leyendo un evangelio, Nuevo Testamento, y cómo hay una referencia tan clara al Antiguo Testamento. En este caso, refiriéndose al pueblo como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y esto tendría una aplicación y una vigencia total hoy en nuestro siglo XXI. ¿No? ¿Cuál sería? Rogar por las vocaciones sacerdotales sí. y religiosas. Exacto, Guillermo. Exacto, Sí. perfecto, ¿no? Sí. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y entonces, como dice Guillermo, muy bien, perfectamente, ¿no? Se refiere a las vocaciones. Tema absolutamente vigente también hoy. Manuel, también que oremos, como dijo hace un ratito nuestro hermanito, para que haya más sacerdotes santos. Claro, claro. Miren, entonces, hemos llegado al fin del capítulo 9 del Evangelio según Mateo y justo se nos ha acabado el tiempo. Les adelanto que el próximo martes, obviamente, entramos al capítulo 10, pero el capítulo 10 es un capítulo
con un contenido especial, y es el segundo discurso de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije en la introducción? Mateo va a dividir su evangelio en 5 discursos de Jesús y los intercala con relatos y milagros. El capítulo que vamos a empezar, y no sé si terminemos, pero el que vamos a empezar el martes, es el segundo discurso de Jesús en el Evangelio según Mateo. Entonces estemos preparados para ello, lo pueden ir mirando, lo pueden ir leyendo. Listo, hermanos, de mi parte, muchísimas gracias otra vez. Y, no sé si hay algún comentario final. Te cedo la palabra, Luisa. Bueno, si no hay ningún comentario, quisiera agradecerte, como siempre, Manuel, excelente, hemos aprendido muchísimo. El Señor te ha llenado de su Espíritu Santo y a todos los que han compartido hoy día. Y si hay alguien que quisiera hacer la oración final, por favor. La voy a hacer yo, Luisita. Sí, por Luisa, favor. un ratito, un momento, un segundo, nomás para decirle a Manuel que muy buenos testimonios diste en el video que mandaste sobre... No, yo vi, el martes pasado no estuve presente, pero vi el video el día después, el miércoles. Tus testimonios de vida que da, donde te confundes que eres padre, ¿no? Padrecito. Muy bien, Manuel. Eso irradias tú, que estás lleno del Espíritu Santo, por eso yo también al comienzo de este estudio de la Biblia pensé que era sacerdote. Sí, pero mi esposa no cree eso. Mi esposa no cree eso. Por favor, mándele una carta a ustedes, todas firmen. Ya. Vamos a... Yo paso y firman todos. Ya, todos Gracias, firmamos. gracias, Muy Mecha. bien. Gracias. Gracias, Manuel. Yo solo Rosario. quería, por favor, Perdón. una palabrita, y es invitarlas de manera especial el día jueves, ¿no? Porque vamos a ver el tema de la Lección Divina. Entonces, aquellos que se interesen, y va a quedar la grabación también al que no puede. La idea es presentarles la Lección Divina con algunos ejemplos concretos. Entonces, Magnífico, muy bien, eso nos hace falta. una invitación especial, porque no lo hacemos los martes que estamos viendo nuestro evangelio, pues, pero el jueves como tema aparte, ¿no? Bueno, hermanos, entonces queda la oración. Por favor, Gracias, muchas por gracias. favor, si nos puedes enviar el link del jueves, por favor, Manuel, Sí, de todas maneras. para podernos conectar y a la hora, por favor. Yo estoy en Venezuela, por eso necesito el link y la hora para estar, y estar pendiente. 8 de la noche, hora de Perú. Creo que son Perfecto, 9. a las 9 acá. 9 de Venezuela. 9, sí. El link, por favor, sí. Sí, claro. Y bendiciones. Claro que sí. Gracias por la clase de hoy, estuvo muy bien. Encantado, muy hermano. Encantado, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, para que Rosario nos haga la oración final. Rosario, si fueras tan amable. Claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por este hermoso día. Gracias, gracias por permitirnos participar de esta reunión y que todo lo que aprendemos aquí dé fruto en nuestras vidas. Sobre todo lo podamos poner en práctica. Cúbrenos con tu preciosísima sangre y muéstranos siempre, siempre el camino de cómo usar todo lo que hemos aprendido para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Gracias, hermanas. gracias, especialmente, como siempre.